Muy bien, hola. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Mi nombre es el señor Brian Berman y me complace enormemente darles la bienvenida a este webinario. Como presidente de la División de Trastornos de Movimiento de la VC y director del Centro de Parkinson y Trastornos de Movimiento ubicado en Richmond, es importante para mí y para nuestro grupo mantener a nuestra comunidad de Parkinson informada y conectada. Y este webinario será interesante. Es el primero de una serie que explorará las controversias en la enfermedad de Parkinson, donde compartiremos las investigaciones actuales y los fundamentos detrás de algunos tratamientos. Puede ser, pero hay algunas controversias y hay cosas que todavía estamos debatiendo sobre cuál es la mejor evidencia. Y hablaremos de eso hoy, uno de los temas de hoy. Empezaremos con una entrevista a un panelista y al final dejaremos tiempo para preguntas si las hay. Si quieren volver a ver este material o compartirlo con otras personas, está siendo grabado y enviaremos un enlace de la grabación en los próximos días. El tema de hoy es sobre la levodopa, amiga o enemiga. Y para hablar sobre este tema, tenemos la suerte de contar con la doctora Jessica Lehosit. Ella es la directora del Centro de Investigación, Educación y Cuidado Clínico de la Enfermedad de Parkinson del suroeste en el Centro Médico para Veteranos Hunter Holmes McGuire. Estos son conocidos como los PADREX, y este es uno de los 6 centros especializados para trastornos del movimiento en el país. La doctora Lehosit es especialista en trastornos del movimiento, interesada particularmente en el tema de hoy, y muy bien posicionada para contribuir a esta conversación. Y será entrevistada por alguien que no le teme a las controversias, que también es especialista en trastornos del movimiento, la doctora Leslie Cloud, que ayuda a dirigir nuestro programa de Parkinson como parte del Centro de Trastornos del Movimiento de la VC. Y también es la titular de la cátedra dotada de la familia Rogliano. La sesión de hoy es posible gracias a nuestros maravillosos socios que nos acompañan hoy, Gary Rogliano y Margaret Preston, y son de la Fundación Poder sobre el Parkinson. Y desde 2019 nos hemos asociado en una serie de actividades como estos webinarios y también hemos trabajado juntos más ampliamente, ayudando a mejorar la vida de los que viven con Parkinson a través de programas de ejercicio y bienestar, actividades de socialización y programas de apoyo. Bien, Gary y Margaret, ¿pueden tomarse un momento para describir su misión y algunas de sus ofertas para pacientes con Parkinson? Muchas gracias por la introducción. Me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace 3 años. Como la mayoría de las personas que son diagnosticadas, busqué respuestas. Tenía muchas preguntas sobre cómo podía mejorar mi calidad de vida. Luego de reunirme con otras personas con la enfermedad, todos recibimos las herramientas para ayudar a mitigar los efectos del Parkinson y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida. Habiendo sido físicamente activos, ahora es cada vez más importante hacer ejercicios y mantenerse activos. Por ello decidimos crear la Fundación Poder sobre el Parkinson, que se dedica a ofrecer a las personas con la enfermedad a ejercicio, educación, a creatividad social y cosas así. Así que con Poder sobre el Parkinson ofrecemos planes para ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Así pues, cedo la palabra a Margaret. Sí. Gracias, Brian, por la introducción. Estamos emocionados de estar en el primero de esta serie de 3 webinarios sobre controversias. Como mi padre describió y como Brian señaló, financiamos una cátedra en la VC y estamos muy emocionados de tener a la doctora Leslie Cloud como titular de esta, para hacer un maravilloso trabajo dentro de la comunidad para los que padecen la enfermedad. Poco después de eso, establecimos la Liga de Actividades de Parkinson, donde salimos para una actividad matutina, ya sea prácticas de golf o bolos o algo divertido, que incluya movimiento y socialización y usualmente comida. De hecho, nos reunimos para jugar bolos por primera vez hace un par de semanas, así que
Muchas gracias a los que han asistido a los eventos. Para aquellos que no han asistido aún, esperamos verlos en uno pronto. Y también hay algunos al aire libre para adaptarnos al nivel de comodidad de cada uno, de ser posible. Nosotros en Poder sobre el Parkinson también hemos creado el programa de ejercicios aeróbicos en Gold's Gym en el extremo oeste. Y hemos invertido en equipos, remeros, TRX, pesas, entre otros, así que nos sentimos muy entusiasmados con este programa que se ofrece a las personas con la enfermedad y esperamos que la gente venga y lo disfrute. Por supuesto que toda esta información está en nuestro sitio web. También tenemos eventos de recaudación de fondos. Tenemos un torneo de golf en septiembre. En el verano tendremos un torneo temático en una playa. Así que periódicamente tenemos eventos divertidos de recaudación de fondos, no solo para los que padecen la enfermedad, sino para todos en la comunidad, con el objetivo de apoyar el trabajo que hacemos. También como resultado del COVID en el último año y medio, tenemos un montón de recursos en línea. Echen un vistazo a nuestro canal de YouTube, Poder sobre el Parkinson. Tenemos un montón de entrevistas de algunas personas que están en el webinario, así como otras personas en el ámbito médico que comparten su experiencia y conocimientos sobre la enfermedad. Tenemos videos de ejercicios en ese canal y mucho más con los que esperamos que les ayuden a vivir bien con la enfermedad. Por último, me gustaría destacar uno de nuestros programas más recientes, el programa diplomático de la EP en conjunto con nuestra relación con la VC, para homenajear a aquellos que hacen un maravilloso trabajo en la comunidad del Parkinson. Así que, si conoce a alguien que está yendo más allá para servir a nuestra comunidad, no dude en visitar nuestro sitio web y enviar una nominación para esa persona. Seleccionamos a un ganador, por así decirlo, cada mes y lo homenajeamos con una donación a una fundación contra el Parkinson o a un grupo de apoyo de su elección. Estamos muy emocionados de destacar y homenajear a aquellos que hacen un trabajo maravilloso en la comunidad. Y, por supuesto, he estado diciendo esto durante año y medio. A medida que las cosas se normalicen, seguiremos planificando más eventos y esperamos verlos más a menudo en persona. Muy bien. Hola a todos. Mi nombre es Leslie Cloud y quiero agradecer a todos por acompañarnos hoy. Tengo el placer de entrevistar a la doctora Lejosid sobre este importante y siempre controvertido tema. Y de nuevo queremos invitar a todos para que envíen sus preguntas a lo largo del programa. Si desean enviar una pregunta anónima, utilicen la función de preguntas y respuestas de la barra de herramientas que posee Zoom. Intentaremos responder el mayor número de preguntas durante el programa y si no respondemos a tu pregunta durante el programa, te responderemos después del mismo. Así que, por favor, no se abstengan de enviarlas. Veo que ya tenemos muchas preguntas de algunos de ustedes, así que sigan enviándolas. Sin más preámbulos, empecemos. Bienvenida, doctora Lejosid. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sí, es un placer. Supongo que vamos a empezar contándole a nuestra audiencia un poco sobre la levodopa. En concreto, ¿por qué no nos cuenta un poco qué es, cómo funciona y cuáles son sus efectos secundarios más comunes? De acuerdo. La levodopa, carbidopa, cinemet, diferentes términos para prácticamente lo mismo. Es un medicamento que usamos para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Es un medicamento entre los profármacos que se convierte de levodopa a dopamina en el cuerpo. Sabemos que los síntomas de la enfermedad de Parkinson son el resultado de una deficiencia en la producción de dopamina. La dopamina por sí misma no atraviesa la barrera hematoencefálica. Hablaremos de esto luego en otra pregunta, por lo que hay que suplementarla con algo que sí lo haga. La levodopa puede atravesar la barrera hematoencefálica y se convierte en dopamina en el cerebro. Se administra con otro medicamento llamado carbidopa. Seguro han oído hablar de esto. Suelen administrarse juntos porque la carbidopa ayuda a inhibir una enzima en el cuerpo para que la levodopa pueda realmente cruzar el cerebro y no se quede atascada en el intestino y flotando por ahí.
Es un fármaco antiguo. La levodopa fue descubierta en la década de 1960 y todavía la consideramos el estándar para el tratamiento del Parkinson, que es por lo que estamos hablando de ella ahora. Hay controversias, pero aún se usa con frecuencia. Y los efectos secundarios más comunes que conocemos son náuseas o malestar estomacal y presión arterial baja. Gracias, doctora Lejosid. Y a lo que dijo, añadiré lo que creo que es un dato interesante sobre el Sinemet, que es el nombre comercial de la carbidopa, levodopa. Como dijo la doctora Lejosid, el principal efecto secundario de la levodopa son las náuseas. Y la carbidopa que la acompaña ayuda a prevenir las náuseas. Por eso el nombre comercial Sinemet significa en latín sin vómitos, lo que me parece muy ingenioso. Es solo un dato interesante de trivialidades inútiles para su disfrute. Bien, continuemos. Entonces, doctora Lejosid, si la levodopa es tan eficaz y si realmente sigue siendo el estándar, ¿por qué después de más de 5 décadas sigue habiendo controversia en cuanto a cuándo debemos empezar a tomarla en personas a las que se les ha diagnosticado Parkinson? ¿Y por qué no es siempre el fármaco de primera elección? ¿Y por qué tanta gente le tiene tanto miedo? ¿Por qué hay tanta levodofobia? Es una muy buena pregunta, muy controvertida y con distintas respuestas dependiendo de a quién se pregunte. Tenemos que empezar por el origen de la controversia. Así que a mediados de los 90, estudios de laboratorio empezaron a demostrar que la levodopa podía causar cierta toxicidad por la producción de radicales libres. Muchos han oído hablar de esa afirmación, la producción de radicales libres, y eso hizo que la gente pensara, ¿puede ser tóxica? ¿Puede estar produciendo radicales libres? Y como tenemos que aumentar la dosis a medida que se avanza, entonces tal vez esto está causando daños a nuestros receptores y a nuestro cuerpo. La gente también comenzó a pensar que la levodopa causa temblores, por lo que el uso prolongado de levodopa empeoraría estos temblores, y así fueron buscando otras alternativas, lo que derivó en las terapias con déficit de levodopa, que resultarían en menos disinesia, menos temblores con el tiempo. Hicieron estos ensayos en los años 90, todos fueron hechos en laboratorio, no en personas comunes, y así concluyeron estos resultados, pero luego los ensayos posteriores disiparon esas teorías. Uno de esos ensayos comparó 2 grupos de pacientes con Parkinson en etapas tempranas, uno que no tomaba levodopa y otro que dejó de tomar la terapia de levodopa. Y se encontró que ambos tenían el mismo nivel de deterioro después de dejar la levodopa. Así que, en teoría, si una persona consumía levodopa y otra no, y se le retira a ambas de modo que los síntomas empeoran, si fuese tóxica, la persona que consumía levodopa debería estar peor al final que la que no, pero no fue de ese modo. Entonces se puso en tela de juicio la teoría de las disinesias motivadas a la levodopa. Sabemos que la duración de la enfermedad y la gravedad juegan un papel en esto. Cuanto más tiempo se padezca la enfermedad, cuanto antes se contraiga, de lo que hablaremos luego, más probabilidades hay de que se produzcan estos temblores y disinesias, así como otras complicaciones motoras. Pero sabemos que está asociado con una dosis más alta. Cuanto mayor sea la dosis, mayor será la probabilidad de sufrir estos efectos secundarios. Pero no es necesariamente una reacción tóxica del fármaco. Hay cosas que suceden, los receptores están cambiando dentro del cuerpo, pero no es un efecto tóxico en el cuerpo de los receptores en sí. Los regímenes con déficit de levodopa, que no utilizan carbidopa-levodopa, no han demostrado disminuir el desarrollo de estas disinesias y se han realizado múltiples estudios de 6 a 10 años de seguimiento evaluando otras opciones como los agonistas de la dopamina en comparación con la levodopa. Y realmente no hay evidencia clara de que si se usa otra alternativa, entonces no se presentarán estas disinesias inducidas por la levodopa. Así que, al final, se concluyó que esos estudios de laboratorio difieren de lo que vemos en los pacientes y no hay evidencia de que sea tóxica para el sistema. La levodopa no parece ser tóxica en absoluto. Entonces, lo que está afirmando es que ahora sabemos que la levodopa no es tóxica y que no es algo de lo que la gente deba desconfiar.
o a lo que deba temer, temer. pero al mismo tiempo, quizás sea prudente tomar la dosis más baja necesaria para controlar los síntomas con la esperanza de retrasar la aparición de la disinesia inducida por levodopa. ¿Eso pudiera Sí, así resumir es. todo? Y fue muy común hacer descansos farmacológicos durante un tiempo. Esto ya no suele ocurrir y la idea era que si suspendíamos los fármacos y dejábamos de tomar levodopa durante un tiempo, evitaríamos el efecto tóxico y la necesidad de aumentar la dosis. Y al final eso no mostró ninguna diferencia. La gente necesita la dosis que necesita y el objetivo es mantenerla lo más baja posible, pero no se ha demostrado nada con los descansos farmacológicos o intentando evitar la levodopa hasta que realmente se necesite. Esa ha sido la discusión con muchos pacientes que afirman que solo funciona durante un cierto tiempo, por lo que si llevan un tiempo usando el fármaco prefieren esperar, y no se ha demostrado que sea cierto. La necesitas cuando la necesitas y al esperar, al final podrías necesitar incluso una dosis mayor. Excelente. Gracias por eso. ¿Por qué no cambiamos temporalmente de tema y hablamos de algunas de las otras opciones de medicación para tratar la enfermedad de Parkinson que no son la levodopa? ¿De acuerdo? Vamos a ceñirnos exclusivamente a la medicación oral. Otros medicamentos orales que podrías tomar aparte de carbidopa, levodopa son agonistas de la dopamina e inhibidores de la MAO-B, y estos son dos fármacos distintos y hay diferentes opciones dentro de cada clase. En primer lugar, hay que fijarse en la potencia de la medicación. Si pensamos en las tres opciones que tenemos para elegir, tenemos la más potente, que es la carbidopa-levodopa. Tenemos los agonistas de la dopamina, que son moderadamente potentes para mejorar los síntomas, y luego tenemos los inhibidores de la MAO-B, que son los menos potentes para mejorar los síntomas. Esto nos ayuda a la hora de tomar decisiones y pensar qué debemos utilizar. Así que los agonistas de la dopamina funcionan estimulando los receptores de dopamina en el cerebro. La levodopa entra, se convierte en dopamina, se adhiere a estos receptores y empieza a funcionar como dopamina. Los agonistas de la dopamina entran y se asientan en los receptores y los activan, pero en realidad no son dopamina. Funcionan, pero no tan bien como simplemente administrar la dopamina que realmente se necesita. Engañan al sistema para que piense que hay dopamina disponible. Los más comunes que se suelen usar son pramipexol, ropinirol o retigotina, que es un parche. Los dos primeros son por vía oral. Los efectos secundarios pueden ser muy graves, no son leves, pueden ser nada, pero puede haber efectos secundarios como ataques de sueño durante el día o somnolencia repentina, alucinaciones visuales, hinchazón, náuseas, presión sanguínea, y algo muy peculiar son los comportamientos compulsivos. Las cosas obsesivas, apuestas, las compras, ese tipo de cosas pueden ocurrir con estos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado. Los inhibidores de la MAO-B lo que hacen básicamente es bloquear la acción de una enzima que destruye la dopamina. La descompone al entrar, utilizan la dopamina que te queda y tratan de mantenerla en el sistema. Por eso son los menos potentes, porque no estimulan los receptores ni aportan a la deficiencia. Lo que intentan es ayudar al cerebro a utilizar de forma más eficiente lo que tiene y que permanezca por más tiempo. Así que dejan más dopamina en el cerebro. El más común que usamos es rasagilina. Hay uno llamado selegilina, pero no se usa a menudo. Se descompone en una anfetamina, por lo que puede interferir con el sueño, ya que estimula, así que a menudo usamos rasagilina. Y hay uno nuevo llamado cefenamina, que es una forma más nueva que es un poco más específica. Efectos secundarios: boca seca, náuseas, mareos, estreñimiento, confusión leves en su mayoría, pero tiende a ser el menos potente de los medicamentos que estamos utilizando. Gracias. Eso envuelve los agonistas de la dopamina y los inhibidores de la MAO-B. ¿Alguna de estas clases de medicamentos que hemos discutido, como la levodopa, agonistas de la dopamina, inhibidores de la MAO-B, ¿alguno de ellos ralentiza la progresión del mal de Parkinson? La gran pregunta, ciertamente una de las mayores controversias.
La neuroprotección es lo que todos estamos buscando, es el santo grial. Básicamente, un neuroprotector retrasa la progresión de la enfermedad. Si consideramos las 3 clases, definitivamente podemos decir no a la levodopa ni a los agonistas de la dopamina. Todo el mundo es consciente de ello. No ralentizan la progresión de la enfermedad, lo que hacen es controlar los síntomas. La controversia se centra en el grupo de los inhibidores de la MAO-B, que es del que más vamos a hablar. En cuanto a los inhibidores de la MAO-B, el que mencioné anteriormente, la selegilina, fue el primer ensayo sobre esto y había muy buenas ideas de que los inhibidores de la MAO-B serían neuroprotectores, detendrían parte de ese daño de los radicales libres y protegerían las células. Se hicieron estudios y descubrieron que la selegilina antes de la levodopa retrasa la necesidad de medicación con levodopa. La pregunta es, ¿fue un beneficio sintomático? ¿Se obtiene un beneficio de la selegilina o se está induciendo neuroprotección? Esa fue la pregunta inicial que surgió. Cuando todos los pacientes del ensayo empezaron a tomar selegilina, no hubo diferencias en la protección entre los que empezaron antes y después. Así que al final no se demostró que si se comenzaba con selegilina temprano se iba a ahorrar algo de tiempo y disminuir la gravedad de la enfermedad o disminuir la progresión que ya iba a ocurrir. Entonces se enfocaron en otro fármaco más nuevo, la rasagilina Acilect, del que ya han oído hablar. Y lo han estudiado en 2 grandes ensayos que tuvieron algunos resultados positivos. Demostraron que empezar el tratamiento con Acilect antes que la terapia con levodopa parecía retrasar la progresión de la enfermedad, pero hay que examinar los estudios muy de cerca y de ahí viene todo esto de la controversia. Todo el mundo estaba muy emocionado, se llevaron a cabo tratamientos con rasagilina a diestra y siniestra y era maravilloso y luego empezamos a indagar más en los datos. Hay 2 cosas muy importantes. En primer lugar, solo hubo cambios muy pequeños en el resultado clínico. Cuando miramos los datos, pensamos en el puntaje UPDRS total, que es como evaluamos los síntomas del mal de Parkinson. Solo mejoró en 2 puntos de un total de 176. Es menos de 1% de mejoría en pacientes que estaban tomando Acilect antes de ser convertidos a terapia con levodopa. 2 puntos de 176 no es estadísticamente significativo, por lo que no mostró un beneficio realmente sólido. Eso fue muy importante. Y miraron más allá en el ensayo y decidieron hacer 2 dosis. Y aquí es donde está el mayor dilema entre médicos y proveedores. Analizaron las dosis de 1 miligramo frente a la de 2 miligramos y observaron beneficios con las dosis de 1 miligramo, pero no con la de 2 miligramos, que de hecho esta parecía empeorar las cosas. Y los pacientes que tomaron 2 miligramos de rasagilina tuvieron peores resultados que los pacientes que no recibieron dosis. Así que surgieron muchas preguntas sobre cómo puede esto ser un neuroprotector si se aumenta la dosis y esto hace que los pacientes empeoren en lugar de no tomar nada. Así que aún hay controversia en torno a esto, pero con los datos que tenemos ahora, no parece que los inhibidores de la MAO-B sean neuroprotectores según estos resultados y por eso la mayoría de nosotros no lo utilizamos de esa manera. Y añadiré que tampoco hay razón para temer a los inhibidores de la MAO-B ni preocuparse de que los inhibidores actualmente disponibles sean tóxicos en las dosis aprobadas por la FDA. Se ha tenido en cuenta el ensayo al que se refirió la doctora Lejosit, que analizó la rasagilina y encontró pruebas de una posible neuroprotección en la dosis de 1 miligramo, pero no en la de 2 miligramos. La dosis máxima aprobada por la FDA es de 1 miligramo, así que si estás tomando rasagilina no necesitas entrar en pánico de que eso sea algo malo. Bien, entonces cambiemos un poco el tema y hablemos de su enfoque personal para tratar el mal de Parkinson en etapa temprana. Cuénteme un poco, cuando diagnostica por primera vez a un paciente con el mal de Parkinson, ¿cómo decide cuándo comenzar la medicación y qué medicamento usar inicialmente?
Bien, es importante mencionar que cada paciente es diferente. Con cada paciente tenemos que tener en cuenta factores individuales, tener en cuenta otros comorbilidades, si tienen diabetes, problemas de presión arterial, si son muy activos o no. Así que primero debemos ver el cuadro completo. Y sé que todos lo hacemos, pero yo me siento con mis pacientes y al tener el primer diagnóstico recibo esa imagen completa y la primera pregunta que siempre hago es ¿qué síntomas le molestan? Algo que tenemos que recordar porque no tenemos nada que sea neuroprotector o que reinicie el reloj. Lo que hacemos es tratar los síntomas. Así que la primera pregunta que debo hacer a todos los pacientes es ¿qué le molesta? Porque si no le molesta, no es necesaria la medicación. Empezamos a tratar cuando los síntomas se vuelven molestos para el paciente. Debemos evaluar cuál es el umbral de cada uno, porque cada uno es diferente. Tenemos pacientes que pueden tener el más mínimo temblor y es devastador porque necesitan sus manos para lo que suelen hacer. O tenemos pacientes que tienen un temblor bastante agresivo y dicen, estoy bien, hay que basarse en el paciente. Sabemos que no hay dosis o medicamentos neuroprotectores, es solo para tratar estos síntomas. Hay que discutir calidad de vida. Tenemos que hablar con la familia, los cuidadores. ¿Queremos una dosis única? Como los inhibidores de la MAO-B, como la rasagilina, es una dosis única. Pero sabemos que no obtendremos un gran beneficio sintomático, pero es una vez al día. O empleamos carbidopa, levodopa, que controla mucho más los síntomas, pero sería de 3 a 4 veces al día, 1, 2 o las dosis que sean. Hay que tener en cuenta si es viable y tomar una dosis 3 veces al día es algo de lo que realmente hay que hablar. La gente apenas puede tomar una dosis al día. Hay que tener todo eso en cuenta. ¿Y qué otros fármacos están tomando? Porque interactúan. Hay que ser conscientes de ello. Así que evaluamos a cada paciente individualmente, miramos el panorama general, no hay una talla única para todos y al final decidimos cuánto tratamiento de síntomas necesitamos y creo que pensar en esas 3 divisiones como el control de los síntomas leves, moderados y más intensos realmente guía nuestras decisiones. Yo también estoy de acuerdo con la toma de decisiones compartida. Creo que hablarlo con el paciente y su familia y comprender sus objetivos y necesidades es muy útil para llegar a un consenso grupal sobre cuál es el mejor paso a seguir. Bien, genial. Bueno, con esto terminamos la parte de la entrevista de nuestro webinario, así que podemos dar paso a las preguntas y nos queda bastante tiempo. Deberíamos poder responder a muchas de las preguntas, si no a todas. Sí, estupendo. Gracias por toda esta discusión e información muy útil. La doctora Lehosit me advirtió que habla rápido, pero eso es bueno porque ahora tenemos tiempo para discutir preguntas y recibimos muchas y que tenemos disponibles aquí. Hay una gran variedad de preguntas, así que elegiré una al azar, aunque me intriga esta pregunta. Y va dirigida a la doctora Cloud y la doctora Lehosit. Si fueran diagnosticadas con Parkinson mañana, ¿qué medicación tomarían primero? Esa es una buena pregunta. Perfecta para un webinario controvertido. Jessica, Sí. ¿quieres ir tú primero o yo primero? Bueno, ahora mismo, en una edad temprana, supongo que para mí se basaría en los síntomas. Si tuviera síntomas leves, no usaría levodopa. Usaría un inhibidor de la MAO-B o un agonista de la dopamina, pero si tuviera síntomas agudos, incluso a esta edad temprana, recurriría a la levodopa para obtener el mayor beneficio porque querría tener una buena calidad de vida y si la necesitara para controlar mis síntomas y seguir llevando mi día a día, entonces sí la tomaría. En mi caso, dependería de la gravedad de los síntomas. Creo que estoy de acuerdo. Yo usaría un inhibidor de la MAO-B en cualquier caso, tanto si tuviera síntomas leves como graves, solo por la posibilidad de que realmente haya un beneficio neuroprotector. Y luego, si llegara a necesitar algo más fuerte, usaría levodopa. Creo que ahora, más
que nunca me centro en la calidad de vida, por lo que creo que si necesitara levodopa para sentirme bien y funcionar, eso es lo que haría. Bien, estupendo. Esa es la cuestión, ¿no? Depende del individuo. Hay muchos factores que hay que considerar al recetar un medicamento. Hay que tener en cuenta a la persona en su totalidad para tomar esa decisión. Bien, Gary, Margaret, creo que también Sí, tienen seguro. algunas preguntas. La pregunta es, ¿existen alternativas naturales a la levodopa con menos efectos adversos? ¿Y se puede utilizar un régimen de ejercicio intenso para retrasar el uso de esta? Esto podría dar para una hora entera de conversación. Y de hecho tengo un paciente que es quiropráctico y hemos repasado todos los suplementos, así que conozco muy bien esas opciones. No vamos a hablar de todas, pero hay bastantes de las que se suele hablar mucho. La más común es, ¿por qué no tomar la dopamina que veo en el supermercado en el pasillo de las vitaminas? Primero, no cruzar la barrera hematoencefálica, se asentará en el estómago y provocará malestar estomacal. No tiene la intención de reemplazar la dopamina que está en el cerebro. Hay otras alternativas que se han utilizado y la gente cree que han tenido algunos beneficios. Lo más difícil es que no hay ensayos regulados y no hay una dosificación precisa, así que no sabemos, por lo que si alguien toma un comprimido o 7 comprimidos, no conocemos la dosis. Y tampoco está regulado por la FDA, es como una vitamina. Se podría obtener una dosis muy alta en una píldora y una dosis muy baja en otra. No está lo suficientemente bien regulada como para ver de forma consistente si esto ayuda. Tengo un paciente con el que hemos probado todas estas cosas y algunas parecen funcionar por un tiempo, pero al final sigue tomando carbidopa, levodopa como sabíamos que necesitaría. El ejercicio es muy importante. No creo que sea un sustituto de la dopamina que es necesaria introducir, pero sin duda produce su dopamina endógena. El ejercicio te hace feliz y produce más dopamina, así que es algo realmente favorable y todos fomentamos el ejercicio. Sé que todos aquí presentes fomentan el ejercicio y ha habido estudios que demuestran que realmente ayuda con la enfermedad. Las preguntas que aún no hemos respondido son ¿de qué tipo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto duran los beneficios? Si alguien hace ejercicios intensos durante 6 meses y luego lo abandona, ¿dura 1 año o 2 o solo dura esos 6 meses y ya está? Creo que esa es la parte más difícil sobre el ejercicio, hacer algo que realmente te guste y te divierta y que aumente tu dopamina. Si no te gusta y vas a ejercitarte, aunque te ejercites hasta el cansancio, no produces dopamina, produces cortisol porque estás enojado al hacerlo. Lo más importante es hacer algo divertido y creo que eso realmente ayudará. ¿Cuántos de nosotros se sienten identificados con el cortisol? Probablemente yo al ejercitarme. Doctora, tengo una pregunta de un miembro de la audiencia. Dice, como usted menciona, parece que hay muchos tipos de levodopa. ¿Puede explicar cuáles son y por qué necesitamos tantos? Bien, las empresas farmacéuticas y los investigadores intentan encontrar esa píldora especial, esa forma especial de administrarla, y por eso tenemos diferentes formulaciones. Por eso llamamos Sinemet a la carbidopa levodopa nuestro fármaco estándar, porque es una de las formulaciones. Hay otras, una llamada Ritari, que es la misma medicación pero con otra presentación. Esta se disuelve a un ritmo diferente, por lo que la absorción es diferente. Hay cosas nuevas que están saliendo al mercado y que son bastante ingeniosas, como capas de medicación en las píldoras y la forma en que se absorben. En realidad, la medicación no cambia, es solo la forma en que se empaqueta y se intenta evadir el problema de absorción que sabemos que se produce a medida que la enfermedad progresa. Todos son bastante similares, pero con distinta presentación. Bien, gracias. Solo quiero añadir rápidamente, antes de continuar, que además de las formulaciones orales de levodopa, ahora también tenemos levodopa inhalada, que se utiliza principalmente como medicación de rescate para personas con desconexiones repentinas e inesperadas. Y también tenemos el gel intestinal de carbidopa levodopa, que se infunde directamente en el intestino delgado, que es el lugar de absorción.
mediante una bomba de infusión externa, por lo que tenemos una variedad de formulaciones orales, así como levodopa inhalada y el gel intestinal. Otra pregunta de nuestra audiencia es, ¿hay algunos tipos de pacientes que son más propensos a sufrir los efectos secundarios de la levodopa, como la disinesia? Los más jóvenes son más propensos por debajo de los 50 años, aunque el término joven es diferente para mi población de pacientes veteranos, aunque jóvenes en términos generales alrededor de los 50 años son más propensos a sufrir disinesias por la mayor duración de la enfermedad, los receptores y la pérdida de dopamina, aunque vale acotar que la pérdida de dopamina se produce con el tiempo y todos la estamos perdiendo, es solo que los que sufren mal de Parkinson la pierden más rápido. Si has perdido tanta dopamina para cuando tengas 50 años, tu cuerpo simplemente no va a responder tan bien a los medicamentos y a la constante degeneración. Así que los pacientes más jóvenes están en mayor riesgo. Son más propensos a que la dosis pierda su efecto con frecuencia, por lo que necesitan dosis aún más altas o frecuentes, lo que aumenta el riesgo porque se utiliza mucho más levodopa para controlar los síntomas y que la duración sea más larga. Y esa ventana de tratamiento se estrecha cada vez más. Así que nos esforzamos para que una vez absorbida la medicación, con un poco de suerte, nunca llegara al punto en el que te agitas y luego el efecto se disipa y se empieza de nuevo, pero a medida que se progresa, se hace cada vez más pequeña. Y eso es lo que ocurre con los pacientes más jóvenes. Así que los más jóvenes y los que necesitan más medicación para controlar los síntomas corren mayor riesgo. Y me gustaría añadir que también puede haber algunas sutiles diferencias de género. No está tan bien estudiado, pero hay un fenómeno interesante cuando se administra la misma dosis de levodopa a un hombre y a una mujer con un índice de masa corporal similar, es decir, el mismo peso, el mismo, por tanto, volumen de distribución. Las mujeres la absorben más y por tanto, sus niveles en sangre son más altos, por lo que son quizás más vulnerables a la disinesia producto de la dosis. Así que, como especialista del mal de Parkinson, a menudo nuestros pacientes más desafiantes son las mujeres jóvenes, porque cuando se les administra suficiente levodopa para tratar sus síntomas de manera efectiva, ya están disinéticas y son muy frágiles. Muy bien, esas son muy buenas preguntas y respuestas, gracias. Todavía tenemos más preguntas, así que espero que puedan seguir con nosotros. Voy a elegir un par aquí. Esta pregunta es para la doctora Lejosit. De seguro la oye muy a menudo. Se preguntan si la levodopa deja de funcionar después de un tiempo. Y si es así, ¿deberían dejar de tomarla? La he oído muchas veces. Creo que era más común antes de mi época, pero sin duda sigue siendo frecuente. Oigo a muchos pacientes decir que piensan que hay como una ventana de tiempo, solo funcionará por 10 años. Así que es mejor esperar, porque si espero hasta los 70, llegaré mejor a los 80. Y ese no es el caso. La enfermedad en sí es degenerativa y la dopamina va disminuyendo con el tiempo, por lo que necesitarás más levodopa con el tiempo y cada vez responderás menos a ella, no importa si empiezas la medicación ahora o dentro de 5 años. Y estudios demostraron que no había ningún beneficio en esperar porque llegabas a la misma dosis final de levodopa a lo largo del tiempo si esperabas o si no lo hacías. Y suelo decirles a mis pacientes cuando están preocupados por esto, si tu calidad de vida no es buena, necesitamos hacerla buena ahora y hacer lo mejor que podamos porque no sabemos qué pasará luego. Intentamos hacer lo mejor que podamos ahora y lidiaremos con la enfermedad a medida que cambie, ya que cambia constantemente y todos los que sufren de Parkinson que escuchan este webinario saben que ajustamos las dosis con el tiempo y no hace ninguna diferencia si nos detenemos y esperamos. Genial, gracias. Siguiente pregunta. Usted habló un poco sobre Rytary y esa versión de Sinemet que se vende con formulación de liberación prolongada. La pregunta es, ¿cuándo es mejor opción que el Sinemet
Y en relación a esto hay otra pregunta sobre el Stalevo, como otra formulación. ¿Cuándo deberían cambiar a esta o si es necesario? Hablaré desde la experiencia en AB y luego la doctora Cloud puede hablar desde la experiencia fuera de AB porque es un poco diferente. En realidad no son medicamentos de primera línea que se permita usar en la AB. La terapia convencional en pacientes de carbidopa, levodopa tiene que haber fracasado antes de pasar a Ritari o Stalevo. Por lo que mi enfoque es un poco diferente. Comenzaré con la regularización del carbidopa-levodopa convencional y cuando los pacientes llegan a un punto en el que la medicación no dura lo suficiente, hayan periodos de inactividad mucho más frecuentes y no podamos controlar esos periodos con ajustes sutiles o al llegar a un punto en el que se ingieran muchas dosis al día, es cuando empiezo a recomendar esas alternativas. Con pacientes muy disinéticos, el Ritari resulta ser muy efectivo. El Stalevo no he visto que sea tan útil en esas situaciones, pero el Ritari lo es porque tiene una duración más larga. No es tan, digamos, contundente. Se consigue una liberación más prolongada, pero con buenos resultados. Así pues, con pacientes muy disinéticos, recurriría primero al Ritari, luego al Stalevo si se necesita ese estímulo realmente adicional, pero en realidad depende mucho de la situación. Aunque cabe acotar que estoy muy limitada, ya que no puedo usar esos antes. Así que, doctora Cloud, cuéntenos su experiencia. Diría que es muy parecido porque, por desgracia, las limitaciones prácticas entran en juego, ya que la carbidopa, levodopa genérica es muy barata, existe desde hace 5 décadas y las aseguradoras la figuran como medicación de primer nivel, mientras que la formulación de liberación prolongada nunca será de primer, segundo o tercer nivel porque son medicamentos de marca y por tanto mucho más costosos, y yo diría que por mucho. Así que es un factor a tener muy en cuenta. En cuanto al Stalevo, aunque tiene la ventaja de combinar carbidopa, levodopa con un inhibidor de la COMT llamado entacapona, lo que hace que dure más y es muy efectivo para aquellos a los que el efecto de la dosis le dura poco, y aunque es más caro y no estará en el primer nivel del formulario de ningún seguro, y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque un medicamento puede ser fantástico, pero si no te lo puedes permitir o si el primer efecto secundario es la pobreza, no te sirve de nada. Y tampoco hay ensayos de eficacia comparativa que nos digan que empezar con una formulación de liberación prolongada desde el primer día sea necesariamente mejor. Ahora, científicamente, creo que todos estamos de acuerdo en que quizá lo sea a largo plazo, pero en la actualidad no hay ensayos que lo ratifique y por eso nos resulta difícil razonar con las aseguradoras. Así que empiezo con lo más barato y habitual y si no nos va bien, entonces tengo un buen argumento para discutir con una aseguradora para usar otra alternativa. Estoy de acuerdo con ambas. Y a decir verdad, al principio no se necesitan estas versiones más costosas. El Cinemet estándar funciona muy bien. Antes habló sobre el miedo hacia la levodopa y hay un par de preguntas basadas en eso. ¿La carbidopa-levodopa es adictiva? Y una extensión de esa pregunta. ¿Qué tan alta es la dosis que puedes tomar? ¿Hay algún punto en el que no se deba tomar una dosis más alta? ¿Quiere que vaya yo primero, doctora Cloud, o va usted? Puedo responder a la pregunta sobre la adicción y luego quizá ambas deberíamos responder a la segunda pregunta porque podríamos tener perspectivas diferentes. Podría ser interesante. Sí, la levodopa puede ser adictiva para algunas personas. Así que una cosa que siempre tenemos en cuenta cuando hacemos la historia clínica es si alguien muestra signos o síntomas generales de adicción. Esperen, lo siento. No sé si aún pueden oírme. Mi pantalla se quedó en blanco. ¿Pueden oírme? Sí. Bien.
Si alguien tiene en su historial médico, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o cualquier tipo de dependencia de sustancias, alcoholismo, drogodependencia, entonces eso quizás lo pone en mayor riesgo de sufrir lo que llamamos síndrome de desregulación dopaminérgica, que es una especie de comportamiento adictivo en torno a los medicamentos que usamos para tratar el mal de Parkinson. La gran mayoría de las personas con mal de Parkinson no tienen ningún problema en ese sentido, pero es posible y no es tan inusual, y existen factores predisponentes que tomamos en cuenta y examinamos a todos en cada visita, o al menos deberíamos hacerlo en cada visita, sobre esos tipos de conductas adictivas compulsivas en torno a sus medicamentos contra el mal de Parkinson. No sé quién hizo la pregunta, pero es muy buena pregunta. Bien, doctor Alejo, si usted Sí, la estoy de escuchamos. acuerdo, porque tenemos muchos casos de patologías en la AB con historiales de TEPT. Son cosas que comprobamos en cada visita, y esa es una de las razones por las que no usamos tantos agonistas de la dopamina, por lo que solemos usar carbidopa, levodopa, porque tiende a ser menos adictiva. Básicamente es dopamina regresando al cerebro. Tengo pacientes esquizofrénicos que toman carbidopa, levodopa, y son dos cosas totalmente diferentes, por lo que debemos equilibrar estas dos cosas con cuidado y ser conscientes de que se está agregando un producto químico estimulante, y cuando se estimulan todas estas áreas, puede haber una desregulación de la dopamina y eso es contraproducente, así que hay que ser consciente de ello. Muy bien, gracias a ambas. Había una pienso segunda que- parte de tu pregunta, Brian, pero no recuerdo cuál era. Déjeme ver. No recuerdo cuál era. Está bien. Pasemos a la siguiente. Estaba pensando en la siguiente pregunta. Es sobre los horarios. Hay varias preguntas que podemos unificar. Preguntan cuáles son los momentos óptimos para tomar carbidopa, levodopa, y surgió la pregunta sobre cómo tomarla con las comidas, y luego surgió otra pregunta sobre cuáles son las consecuencias de tomarla a la hora de acostarse y si deberían ser cautelosos al respecto. Ambas son sobre horarios. Estamos llegando a todas las controversias sobre la levodopa. Poco a poco vamos llegando. Otro punto de discusión del que se habla, que es sobre tomar la dosis junto a las comidas y las proteínas, y muy a menudo se dice que es mejor no tomar la carbidopa levodopa con proteínas con las comidas, porque la proteína puede interferir con la absorción de la carbidopa levodopa. Y eso es cierto. Sabemos que no funciona tan bien después de una gran comida proteica. Pero dicho esto, y veremos qué opinan los demás, si el paciente debe empezar a tomar la medicación 3 veces al día, y le pido que lo haga 1 hora antes de cada comida o 2 horas después de una comida, es muy complicado seguir ese horario. Así que para la mayoría de los pacientes, al iniciar con la carbidopa levodopa, prefiero que las tomen con las comidas, preferiblemente bajo en proteínas, pero que la tomen con las comidas hasta que se acostumbren, y luego se puede ajustar si es necesario. No es peligroso tomarla con las comidas, simplemente no se absorben tan bien al competir con las proteínas. Así que hay que tener en cuenta a cada paciente. Y si a alguno le cuesta mucho controlar cuando come y peor aún tomar la medicación fuera de las comidas, hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Pero es uno de los temas de discusión y controversia, el vínculo con las proteínas y todo su efecto. Doctora Cloud, ¿usted quiere añadir algo? No estoy de acuerdo con lo que dijo. La preocupación por la interacción teórica entre la proteína de la comida y la levodopa que compite por la absorción no es, en la práctica, una preocupación para la mayoría de la gente, especialmente al principio de la enfermedad. Así que también le digo a la gente que lo tome con la comida, porque
es más fácil, es menos probable olvidarse de tomar la medicación porque es muy difícil olvidar comer y así se asocian esas dos cosas. Es más fácil seguir un programa de 3 dosis al día y también se reduce el riesgo de sufrir náuseas, por lo que suelo recomendar tomarla con comida. El momento exacto del día para tomar la medicación depende de la realidad, de los hábitos naturales de cada persona. Pero generalmente recomiendo tomarla justo al levantarse por la mañana para empezar el día y luego por la noche alrededor de la hora de cenar en las últimas horas del día, luego a mitad de camino, que es cuando la gente desayuna, almuerza y cena. Eso es lo que suelo hacer y en cuanto a la dosis para dormir, creo que hablo en nombre de la mayoría cuando digo que no empezamos inmediatamente con una dosis para dormir si la persona no se queja de problemas para dormir. Normalmente añadimos una dosis a la hora de acostarse si el paciente empieza a quejarse de que la dosis de la cena se disipa y le cuesta dormir porque está temblando o tiene calambres o algo le resulta incómodo. Y así es, creo que como la mayoría de nosotros lo enfocamos. Estoy de acuerdo, así lo suelo prescribir. No es la primera opción, realmente no es necesario y creo que con la dosificación lo más importante es la consistencia. Es más importante que el paciente tome su dosificación en un horario bastante cercano, día a día, que la hora específica. ¿Sería mejor para todos a las 8, 12 y 5? No necesariamente, pero si sueles tomarla a las 8, 12 y 5, lo ideal sería que la mayoría de los días pudieras hacerlo a las 8, 12 y 5 o lo más cercano posible, porque estamos tratando de estimular ese ciclo que está sucediendo en tu cuerpo y si lo tomas al azar, no podemos saber qué está pasando. Bien, de acuerdo, gracias. Lo único que añadiría es que a veces se podría pensar en una dosis nocturna si están algo lentos o rígidos por la mañana. Así es. Bien, volviendo a la pregunta de antes, ¿cuál es la dosis más alta que puede tomar un paciente? Y añadido a eso, porque alguien preguntó específicamente si hay demencia u otros síntomas, ¿cambiaría eso la dosis máxima o la dosis más alta? No hay una dosis máxima establecida. Se debe evaluar cuál es el objetivo. Si un paciente está tomando 1 gramo o más de levodopa al día, ¿está sufriendo efectos adversos, entre otras cosas, teniendo en cuenta otras patologías que puedan existir? ¿Hay efectos secundarios? ¿Está afectando a otros receptores de dopamina y provocando cambios en el estado de ánimo con esas dosis? No creo que técnicamente haya una dosis máxima, pero hay que ser consciente de que cuanto más alta, más riesgo de sufrir efectos secundarios. Leslie, ¿estás de acuerdo? Sí, y añadiré un par de cosas. Si lees los prospectos, y me imagino que habrá gente que lo haga, veremos en estos que hay unas dosis máximas diarias que están asociadas a las distintas fórmulas, tanto para la carbidopa como para la levodopa. Esas dosis máximas diarias están ahí solo porque en los ensayos pivotales que condujeron a la aprobación de la FDA, eso es lo más alto que llegaron. Eso no significa que no sea seguro sobrepasar esa dosis máxima. Y de hecho, lo hacemos literalmente todos los días. Estoy completamente de acuerdo con que no hay una dosis máxima diaria de levodopa o carbidopa, pero en términos generales, como la doctora Lejosi dijo, una vez que se llega a 1,200 miligramos o más al día de levodopa específicamente, se está entrando en el rango de las dosis más altas y cuando eso sucede normalmente, empezamos a tener efectos secundarios y necesitamos pensar en añadir otros medicamentos a la mezcla o cirugía de estimulación cerebral profunda u otras cosas porque se vuelve más complicado.
Bien, nos queda tiempo para las últimas preguntas y una bastante oportuna es sobre la levodopa y probablemente todos los otros medicamentos contra el Parkinson y la vacuna COVID. ¿Hay algún conflicto con recibirlos juntos? No, En realidad, absoluto. no. Y le pregunto literalmente a cada nuevo paciente que si ha sido vacunado y si cada miembro de su familia que sea elegible ya recibió la vacuna. Y si no es así, les insisto de la manera más enérgica que puedo que consideren vacunarse. ¿No acaba de hacer también una declaración la Fundación contra el Parkinson? Nuestra enfermera ha estado mostrando esto a pacientes que han tenido preguntas y creo que es muy específico para pacientes con Parkinson y dice exactamente eso. No hay riesgo conocido y el riesgo de contraer COVID-19 es mucho mayor y más severo en pacientes con Especialmente Parkinson. si padece la enfermedad entre moderada y avanzada. Los músculos de la respiración se ven afectados por el mal de Parkinson y los medicamentos usados y, teóricamente, un paciente con Parkinson avanzado es más difícil de ventilar, por lo que hay que tener cuidado. Sí, muy cierto. Tenemos un par de preguntas más. Una pregunta que ha surgido es sobre los efectos secundarios de la levodopa y otros medicamentos dopaminérgicos, incluyendo la ansiedad y la hipotensión o presión arterial baja. ¿Cómo lidian con estas patologías? Muy buena pregunta. Ah, ah, Todos los medicamentos que usamos entran en el cerebro y tratan de estimular la dopamina, que es la sustancia química de la felicidad. Todo es cuestión de equilibrio. Tengo pacientes que sufren todo tipo de patologías y todo es cuestión de equilibrio y muchos pacientes con Parkinson suelen sufrir de hipotensión, incluso sin medicación. Y si luego le añades un poco de dopamina vía oral, eso puede hacer que su presión arterial baje aún más. Así que siempre tenemos que equilibrar estas cosas, evaluándolo sobre la marcha, pero sí, esto ciertamente ocurre. Hay medicamentos que compensan la hipotensión y a menudo los recetamos. Hay uno específicamente para la hipotensión ortostática en pacientes con Parkinson y hay otros dos que nos sentimos muy cómodos recetando. Y lo que solemos recomendar es aumentar la sal en la dieta, si es posible aumentar la hidratación, porque nadie bebe suficiente agua, incluida yo misma. Entonces lo primero es tratar de controlar esas cosas relacionadas con el comportamiento y recordarlas, y ayudar a compensar esas dos cosas. De acuerdo, tengo una última pregunta para ustedes y luego otra para Gary y Margaret. Una para la doctora Lejosit y para la doctora Cloud. ¿Cuál es el futuro de los tratamientos con levodopa? Acabo Las escuchamos. Acabo de hacer una presentación sobre esto. Existen unas píldoras nuevas que las llamamos píldoras de acordeón, en las que la sustancia se disuelve a diferentes ritmos. Existe un nuevo tipo de insulina, como un pequeño parche que está en periodo de pruebas. También un nuevo spray nasal que en realidad suena muy mal, pero se dispara directamente en el cerebro. Es muy extravagante. Así que hay cosas muy geniales. Lo negativo, que creo que a todos nos entristece admitir, es que nada de esto modifica la enfermedad todavía, solo trata los síntomas. Pero ciertamente hay algunas formas nuevas y geniales de introducir los medicamentos en el cuerpo que pronto estarán disponibles y son buenas. Así es. Puesto que este es un webinario sobre controversia, añadiré que quizás en el futuro la levodopa quede obsoleta. Hay ensayos de terapia genética que están en etapas tempranas en este momento que buscan infundir medicación directamente en la parte del cerebro que está afectada por el mal de Parkinson y que esencialmente ayudará a las células cerebrales a producir más dopamina y si esas
pruebas tienen éxito y eso es un gran sí. Esa podría ser una manera de resolver permanentemente este problema sin tener que administrar levodopa. Eso fuera bueno. Y como hemos dicho, esto es en gran parte sintomático y como Gary y Margaret saben, el ejercicio es la forma de intentar ralentizar esta enfermedad lo más posible. Además, quería ver si podría darnos información. Muchos han preguntado sobre cómo ponerse en contacto con su organización, así como con el programa diplomático de la EP y cómo nominar a alguien. Seguro, toda nuestra información está en nuestro sitio web, poweroverpd.org, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. En la página web están los links a cada una de ellas. Los invitamos a que visiten nuestra página web. Encontrarán información sobre el programa diplomático de la EP y sobre cómo nominar a una persona. Cabe Estupendo. acotar que Entonces, el programa diplomático está en asociación con la VC. Excelente. Muy bien, gracias. Ya se nos agotó el tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Podríamos seguir una hora más, pero debemos despedirnos. Si disfrutaron este webinario, consideren apoyar las investigaciones y terapias que se han debatido hoy. El apoyo filantrópico hace una enorme diferencia en el avance de este trabajo. Pueden obtener más información en nuestro sitio web parkinsons.vcu.edu. Y me gustaría agradecer a Poder sobre el Parkinson, a Gary y Margaret por participar y por todo lo que han hecho para ayudar a apoyar nuestro programa. Ya creo que saben dónde encontrarlos. Si quieren saber más sobre ellos, visiten el sitio web de Poder sobre el Parkinson que acabamos de mencionar. Y también síganlos en Twitter, Instagram y Facebook, donde tienen mucha presencia. Como recordatorio final, el webinario está siendo grabado y tendrán acceso al link en los próximos días. Gracias a todos por acompañarnos. Cuídense, que estén bien. Adiós.